me recuerdan de grabar, de guardar la sesión anterior, por favor. Que si se cruza con la del corte de esta, se pierde la información. Entonces, volvemos al caso del presupuesto. Entonces, ya que estamos hablando presupuesto y sabemos que lo que tiene que ver con el valor de un contrato, y normalmente es de obra civil, y nosotros pues vamos a hacer como más inclinación a ese tipo de residencias de obra, todo tiene base una estructura de un presupuesto. Entonces, ¿cuál es la estructura básica de un presupuesto? Entonces, son varias columnas, en general, estas 6 que se muestran aquí. ¿Cuál es la primera columna? Entonces, numeración de capítulos y actividades, es decir, la columna de ítem. Numeración de capítulos y actividades. Para el caso, por favor, todos tienen que saber qué tipo de capítulos y qué tipo de actividades son las que nosotros desarrollamos en ingeniería civil con unidades de medida y pago. Es decir, metros lineales de viga de amarre, metros cúbicos de concreto ciclópeo, kilogramos de acero, cosas como esa. Y en esta cuestión de los ítems, entonces, lo que son los capítulos son ese conglomerado de varias actividades que más o menos tienen alguna relación, ¿sí? Por favor, digamos, en materia de, pues, con lo que uno casi siempre inicia un proyecto de lo que sea, es con el capítulo de preliminares. Entonces, los escucho, por favor, dígame uno que otro, otra actividad que perteneciera o que puede pertenecer al capítulo de preliminares, no importa de la obra que sea. Localización y Localización replanteo. y replanteo, profe. Correcto. ¿Qué más? Descapote. Descapote, sí. Las acometidas de agua y luz. Las acometidas de agua y luz. Puede que sí, puede que no. Pues si dentro de un presupuesto general lo tienen estipulado así, eso. Porque si no, eso específicamente eso que nombró, podría ser el capítulo de instalaciones básicas o instalaciones básicas provisionales, ¿sí? Puede estarse definiendo como un capítulo específico aparte de eso. Sí, porque se supone que son el servicio básico que se va a utilizar durante el proceso de la ejecución de la obra, ¿no? Entonces sí lo puede manejar realmente, es como un capítulo aparte, instalaciones provisionales básicas, perfectamente. ¿Y por qué esa cuestión de los capítulos? ¿Cuál es la vaina de los capítulos? Se supone en general que un capítulo es para no estar de pronto mirando el chorrero de actividades que uno tiene en cualquier proyecto. El proyecto más pequeño que sea, son un poco de actividades. Entonces, para identificar de pronto, según lo que se esté desarrollando, qué tienen de pronto más valor que otras cosas. Es decir, la estructura que tanto cuesta respecto a los preliminares o los acabados que tanto tienen valor en ese proyecto específicamente respecto de la estructura. Cosas como esa. ¿Y qué será ese valor del capítulo? El valor del capítulo era el valor total de cada una de las actividades que componen ese capítulo, ¿sí? Listo, estábamos con eso del capítulo de actividades. Muy bien, ya esas son actividades. Las actividades sí tienen siempre unidad de medida y pago, es decir, metros cúbicos, global, metro lineal, metro cuadrado, kilogramo, lo que sea, punto, ¿sí? Eso siempre tiene unidades, mientras que el capítulo no. ¿Por qué el capítulo no tendrá unidad de medida y pago? Y sobre todo, bueno, específicamente eso. ¿Por qué un capítulo no se puede definir de una vez con unidad de medida y pago, sino solamente el capítulo y la descripción? Hasta ahí llegaría. ¿Por qué creen? ¿O por qué saben? ¿O lo que les estoy diciendo es una vil mentira? ¿Qué creen?
¿Se durmieron? Estamos pensando, estamos pensando. Uy, así están las vainas. Por las actas de pago parcial. No, nada que ver. ¿No? Reformulo la pregunta. Ya sabemos que existen capítulos y actividades y que un poco de actividades que más o menos tienen relación se le canchan o se le meten a un capítulo específicamente. Estábamos hablando con el caso de los preliminares. Entonces, dentro de preliminares, localización y replanteo, descapote, tal vez lo que tiene que ver con campamento, normalmente, ¿sí? De pronto las excavaciones, puede que sí, puede que no. Depende de cómo lo quieran analizar. Pero entonces, cerramiento. sí, el cerramiento. Pero entonces, digamos, el capítulo, lo que le estoy preguntando ahorita específicamente, es que los capítulos de un proyecto de obras civiles no tienen unidades, ¿sí? Profe, puede ser porque cada una de las actividades puede estar en diferentes medidas. Entonces, el capítulo no lo Específicamente y dividir. exactamente por eso. Claro que sí, es porque las actividades de desarrollo no necesariamente son con la misma unidad de medida y pago, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos colocando el cerramiento lo podemos tener por metro lineal o por metro cuadrado. Si nosotros lo que tenemos es la localización y replanteo, muy seguramente es por metro cuadrado, hectárea o lo que sea. El descapote también. Pero, por ejemplo, una actividad de preliminares, como lo que tiene que ver con el campamento uno por lo general no lo pone por metro cuadrado, ni por metro lineal. Uno lo pone o global o unidad, ¿sí? Entonces, ese conglomerado de varias actividades de diferente unidad de medida y pago en un capítulo generan eso, que el capítulo no me puede definir una unidad general. Entonces, otro caso en particular, vamos a hablar de estructura en concreto reforzado. Entonces, estamos en un capítulo que se denomina, le colocamos esa descripción, estructura en concreto o estructura en general, que se subdivide en otro capítulo, estructura en concreto reforzado. Dentro de estructura en concreto reforzado seguramente tendremos concreto de vigas, concreto de columnas, kilogramos de refuerzo, metros cúbicos, metros lineales, ¿sí? De pronto zapatas, si es el caso que lo metieron ahí, puede ser por metro cuadrado, qué sé yo, tanta cosa sobre eso. Por ejemplo, la placa entrepiso, metro cuadrado. Entonces, ese poco de unidades, aunque todas esas actividades medianamente tienen relación entre ellas, es decir, se componen para generar una estructura en concreto reforzado, el capítulo como tal no me puede definir una unidad de medida de pago. Lo que sí es que sí va a tener un precio total, ¿sí? Un costo total, que va a ser la sumatoria de cada uno de sus componentes, es decir, cada una de las actividades sumadas me va a dar lo que cuesta ese capítulo. Eso es necesario para poder aprender también a observar rápido y a sacar análisis rápidos de cómo van los proyectos. ¿Listo? Ok, entonces eso es lo que iría en ítem. En ítem va a ir un numerito. Entonces, capítulo 1, pues será 1. Si tiene varias actividades, entonces ya será 1.1, 1.2, 1.3 y esas serían las componentes de las actividades. Es decir, capítulo 1, preliminares, actividad 1.1, localización y replanteo. Actividad 1.2 será descapote. Actividad 1.3, campamento, supongamos. Eso que estaba hablando ahí es efectivamente lo que iría en la descripción. Entonces, en la descripción iría preliminares, iría el nombre de cada actividad y listo. En la parte de unidad, la unidad es es lo que tiene que ver con la unidad de medida y pago, ¿sí? De cada una de las actividades, ojo, una vez más, los capítulos no tienen unidad de medida y pago. Y ahí viene el ejemplito, metro lineal, metro cuadrado, metro cúbico, punto, global, viaje, kilogramo, etcétera, ¿sí?
Esa unidad obligatoriamente tiene que corresponder a la unidad general que se desarrolla en el análisis de precios unitarios, es decir, en el valor unitario. Tiene que ser exactamente la misma, porque si no, volvemos al caso de manzanas con manzanas, peras con peras, si no, nosotros no podríamos multiplicar después la cantidad con esa unidad por el valor unitario, ¿sí? Porque no tendrían la misma unidad. Siguiente columna. La columna de cantidad. Entonces, cuantificar las actividades. Sale de los planos de diseño. Ustedes ya saben eso. Debe corresponder con la unidad de medida y pago que se le dio a la actividad. Cálculo de áreas, longitudes, volúmenes, unidades, pesos, lo que sea. Las cantidades de obra es tal cual, de pronto lo que ustedes tuvieron que desarrollar un poco en el taller pasado. Es decir, nosotros obligatoriamente de aquí en adelante vamos a estar sacando un poco de cantidades de obra, porque simplemente es para coger agilidad. ¿Que es muy fácil? Sí. Para eso solamente hay que tener en cuenta lo que digamos, conocimientos básicos de geometría y de uno que otro ángulo. De ahí no salimos. Eso es muy sencillo, muy fácil. La siguiente columna. ¿Sí? La siguiente columna. Valor unitario. Entonces, por favor, ahí dice precio de la unidad de medida y pago de las actividades. Se requiere para poder pagar o cobrar específicamente lo que se ejecuta de cada una de las actividades. ¿Cuánto cuesta un metro lineal? ¿Cuánto cuesta un metro cúbico? Una unidad. Es decir, uno de cualquier cosa que nosotros tengamos ahí. ¿Cuánto nos cuesta hacer uno solo? ¿Por qué siempre vamos a requerir de los valores unitarios? Porque normalmente en los proyectos de obras civiles, lo que tiene que ver con las cantidades de obra son muy susceptibles de que varíen. Es decir, pueden variar. ¿Qué fue lo que les dije que me acordaran de hacer? De grabar la clase, de guardarla. Sí, Guardar el video. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando uno realiza el análisis de precios unitarios, ¿van a haber algún, por ejemplo, algún material o alguna mano de obra en la que las unidades no coincidan con la actividad? Va, un momentico. Vale. Que está desarrollando el análisis de precios unitarios. ¿Que si va a qué? ¿Que si no va a coincidir qué? Supongamos en el análisis de precios unitarios se maneja lo que es mano de obra, herramienta, equipos y materiales, ¿cierto? Uh-huh. En alguno de esos ítems, las unidades con las que se miden o con las que se pagan no pueden coincidir con la actividad. Sí, claro, efectivamente. De hecho, que normalmente, supongamos un caso específico, lo que es el refuerzo. A nosotros el refuerzo no nos lo pagan nunca por varillas, nos lo pagan es por peso, por kilogramo, ¿sí? Pero nosotros específicamente cuando lo adquirimos, y es algo que se ve reflejado en el análisis de precios unitarios, por ejemplo, es cuántas varillas de eso nosotros compramos, o si lo compramos por chipa, ¿sí? Uno tiene que hacer ese tipo de conversión entre unidades para generar una sola unidad básica, ¿sí? Pues se supone también lo que tiene que ver con horas hombre, ¿sí? La unidad de hora hombre no tiene nada que ver con metros cúbicos o metros cuadrados. Entonces, todas ellas son componentes para generar una unidad de algo. Entonces, habrá que mirar sobre qué se está hablando, y lo que sí es que la unidad de medida y pago que va a salir general de todo ese análisis de precios unitarios tiene que ser una normalmente comercial para cualquier trabajo de obra civil. Es decir, que si uno le mete en el presupuesto metros cúbicos, significa que sí, que eso es una unidad con la que nosotros podemos trabajar
para poder desarrollar algo que tenga que ver con volumen. Entonces, en esa parte sí puede tener varias unidades. Lo que pasa es que dentro del análisis de precios unitarios, usted hace la conversión, es decir, tal cosa lo proyecto a una o metro cúbico o un metro cuadrado o un metro lineal o lo que sea que genere esa conversión para que lo que le dé de costo ahí realmente va a ser el costo, ¿sí? Los pesitos, por la unidad de medida y pago. Así, cuando multiplica la cantidad que está en la unidad de medida y pago, realmente lo único que le queda por conversión de unidades será billete. Ese es el, digamos, el concepto de eso. ¿Se entiende? Sí, sí, ingeniero, gracias. Okay. Muy bien, continuamos acá. Entonces, los valores unitarios, por favor, ustedes sí, mínimo dentro del cuaderno que están desarrollando de construcciones, seguro que tendrán que hacer mínimo unos 5 análisis de precios unitarios. Es decir, por lo menos unos muy básicos, como ejemplo de recordar cómo es eso de sacar un análisis de precios unitarios. Si no sacan un análisis de precios unitarios, pues hasta ahí llegará eventualmente el presupuesto. Y resulta y acontece, ustedes dirán, pero ¿cómo así? Pues si el que nos está contratando para ser residentes de obra se ganó esto, pues se supone que él ya los tiene. Él ya tiene los que hizo y con los que se ganó. Pero ojo, no necesariamente ese que se los ganó los desarrolló bien. O pueden estar, digamos, completos. Les puede hacer falta algo. O incluso, precisamente, el caso de que no, se nos olvidó, fue completamente una actividad o varias actividades. Bueno, si es del caso para poder desarrollar el objeto del contrato, si es de verdad requerido, es muy necesario, pues habrá que incluir esos ítems nuevos. Y para poder usted incluir cualquier ítem nuevo en un contrato, obligatoriamente tiene que anexar su análisis de precios unitarios. Y les aseguro que si eso ocurre dentro del desarrollo de un proyecto fijo, ese trabajo sí lo va a tener que hacer un residente de obra. ¿Entendido? Muy bien. ¿Y qué es el valor total? El valor total es el resultado de multiplicar la cantidad de obra por su valor unitario, correspondiente con la unidad de medida y pago. Es decir, yo para obtener el valor total de la actividad tal, supongamos de localización y replanteo, tuve que haber multiplicado el valor unitario, es decir, 1 metro cuadrado, localización y replanteo, por la cantidad que sea de metros cuadrados, que es la unidad de medida y pago de esa actividad. Si la unidad de medida y pago no corresponde con la del valor unitario, usted no puede realizar, obtener el valor total real, ¿sí? Es decir, todo lo que usted va a desarrollar, todos los numeritos que va a sacar de planos y demás en la parte de cantidad, es porque corresponden directamente con la unidad de medida y pago. Así bien, pues el valor unitario tendrá que tener obligatoriamente general esa unidad de medida y pago. Y esto nos da simplemente unos valores, unos costos. Vamos a recordar un poquito, ya que ahorita trataron el tema de lo de los costos indirectos, los imprevistos. Entonces vamos a recordar un poquito de eso.
Entonces, por favor, recuérdenme cuáles son los costos que se presentan en un presupuesto. Directos, directos. Directos e indirectos. Esos son solo dos. En un presupuesto también se denota otro específicamente. De hecho, es el más importante porque es el con el que de verdad uno se gana cualquier licitación, o mejor dicho, lo que siempre van a estar revisando de cualquier proyecto. Entonces, dentro de eso, tenemos lo que son los costos de un presupuesto, costos directos, costos indirectos y costo total del proyecto. Cuando eso se presenta, pues realmente con eso es con lo que se evalúa cuánto es lo que va a valer esa obra que nos están contratando o ese proyecto que estamos realizando. Entonces, por favor, ¿de dónde salen los costos directos? ¿Qué entienden ustedes o qué saben hasta el momento de eso? Son los costos que para realizar las actividades. Los costos para realizar las actividades. ¿Qué opinan los demás? Son los que son generados directamente por la construcción, por la obra. Uh-huh. Sí, y de hecho el nombre lo dice específicamente así, costos directos, porque, ojo, en eso es específicamente y directamente lo que tiene que ver con lo que nos vale desarrollar la obra sin obtener ninguna ganancia. ¿Sí? Lo que cuesta desarrollar la obra sin obtener aún ninguna ganancia. ¿Sí? Y eso está directamente ligado con lo que son los valores unitarios. ¿Y por qué?
Porque efectivamente nosotros en eso que desarrollamos un valor unitario que es materiales, mano de obra, equipos, herramienta menor, ¿sí? Nosotros tenemos todo el componente de lo que va a necesitar para desarrollar una unidad de lo que sea de ese costo unitario. ¿Qué pasa? Ah, bueno, que simplemente al multiplicar uno por el número de cantidades, pues vamos a obtener el valor total de esa actividad. Nosotros todo lo que vamos a desarrollar ahí dentro de un costo directo, vamos a irlo colocando, ¿dónde es que va? El costo directo será igual a la sumatoria de los valores totales de las actividades, es decir, de la última columna. Es decir, que por esa razón, por ya saber de que el valor total es la multiplicación del valor unitario por la cantidad, quiere decir que el componente directo precisamente va a ser lo que nosotros vamos a tener de valor unitario, ¿sí? Y en el valor unitario nunca, nunca, nunca va lo que es la administración, lo que son los imprevistos, ni lo que es la utilidad, es decir, la ganancia que vamos a obtener o que el contratista va a obtener por desarrollar ese proyecto. Muy bien. Ahora recordemos lo que son los costos indirectos. Son como los gastos generales para para ejecutar la obra, pero que no tienen que ver directamente con, pues, con las Desarrollo. actividades de la... sí, Ténganlo ahí, ya cierro esta sesión y ya seguimos hablando en la otra.